Amigos, nos encontramos en una nueva edición de Conversando con el Perú, el programa que se transmite por Conecta TV, VHTV, Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana. En esta oportunidad, como pueden ustedes observar, no nos acompaña Alberto Bayac, el cual lamentablemente se siente indispuesto por razones de salud. Le deseamos de aquí una pronta mejoría y que nos esté acompañando como todos los lunes a las 7 de la noche a partir de la próxima semana. Bien, la semana que ha transcurrido ha estado marcada por distintos aspectos que están diseñando el rumbo del país. Una vez más, el régimen republicano basado en equilibrios de poderes se ve constreñido, se ve golpeado y sustantivamente modificado por la injerencia de un poder sobre otro. Hemos dicho siempre que una de las características del Estado democrático de derecho es la separación de poderes, el equilibrio entre los mismos, de modo tal que se produzca una suerte de check and balance, de modo tal que el poder controle al poder. Esta es la mejor garantía para que los derechos ciudadanos de todos nosotros puedan efectivamente estar debidamente defendidos. Pero esto no sucede cuando desde un poder del Estado se pretende interferir en la marcha de otro. Y hemos visto cómo, con sorpresa, una juez de primera instancia, que no es titular en el Poder Judicial, que es una supernumeraria, que tiene un carácter provisional, se atreve a expedir una medida cautelar en una demanda de amparo absolutamente tendenciosa que pretende ni más ni menos que decirle a la representación nacional concentrada en el Congreso de que no puede elegir a los miembros del Tribunal Constitucional que faltan y de esta manera renovar la composición del supremo intérprete de la Constitución. Este es un desatino absoluto. Primero porque, como debe quedar claro, la competencia, la atribución de designar a los miembros del Tribunal Constitucional es una potestad del Parlamento y solamente de él. No interviene otro organismo. Y por otro lado, el amparo es un remedio procesal, es una garantía constitucional que sirve para proteger los derechos fundamentales de naturaleza subjetiva de las personas. En ningún caso el amparo es el mecanismo idóneo para poder hacer una suerte de control de legalidad, como se ha pretendido en esta oportunidad, aduciendo de modo mentiroso y totalmente despistado de que el proceso de selección no habría cumplido con uno u otro requisito. Nada más falso. El proceso de selección ya terminó hace por lo menos un mes atrás y de los 40 y tantos postulantes, durante todo un largo tiempo y de modo silencioso, pero también con conocimiento del público, se ha venido seleccionando y quedan 15 que reúnen los requisitos académicos y personales básicos para asumir esta representación. Estábamos ya en una segunda etapa en la cual la responsabilidad es del Pleno del Congreso para que dentro de los 15 elija un total de 6, porque son 6 los magistrados que en la actualidad tienen mandato vencido. Sus poderes han caducado, en unos casos 2 o 3 años. Y esto es inaceptable, porque el periodo constitucional es de 5 años, lo han sobrepasado ampliamente. Y cada vez que algún Congreso ha intentado nombrar, cumpliendo con el mandato constitucional, a los miembros, actualizándolo, ha habido una represalia gubernamental como la que hubo en septiembre del año 2019, que culminó por la cierre del Congreso de la República. El Ejecutivo, de mala manera, cerró el Congreso para que éste no cumpla con sus facultades y su responsabilidad de renovar al Tribunal Constitucional. Esto es lo que pasó, sin lugar a dudas, y este Estado fue después, meses después, santificado
por ese Tribunal Constitucional obsoleto, caduco, cuyo mandato ya prescribió en el tiempo y que pretende, a como dé lugar, atornillarse en el poder a fines inconfesables. Y en esta oportunidad, cuando un nuevo Congreso pretende cumplir su función, recurren a una grosera intromisión de las instancias jurisdiccionales pretendiendo impedir el nombramiento de los nuevos magistrados del Supremo Intérprete de la Constitución. La pregunta es, ¿cuál es el misterio que esconde el Tribunal Constitucional para que se haya producido hace un par de años un golpe de Estado contra el Congreso y su correspondiente cierre arbitrario? ¿Qué hay ahora para que se haya dado cuenta y se haya acogido una demanda que no tiene ni pies ni cabezas y que sería objeto de una descalificación académica en cualquier escuela de derecho? Bueno, la razón es muy sencilla. Hay gente que tiene interés en que la actual mayoría, la correlación de fuerzas del actual Tribunal Constitucional se mantenga. ¿Para qué? Para que pueda servir a los fines, no de la justicia, no de la defensa de la Constitución, no para proteger los derechos fundamentales de nosotros, sino por el contrario, para servir al régimen de turno y poder llevar adelante el cúmulo de tropelías que están acostumbrados a hacer de hace algún tiempo. Se trata de hacerle un favor, y eso lo dijo Sagasti al congresista presidente de la Comisión de Constitución Valdés, cuando lo llama a Palacio, y le dijo que él iba a luchar por todos los medios para que el Congreso no renueve al Tribunal Constitucional. Y aquí se está verificando sus palabras. Porque más allá de la legalidad, más allá de que esté ajustado o no derecho esta grosera intervención, ya provocó el efecto de impedir que el Congreso pueda cumplir su rol constitucional. Y esto es una infracción gravísima. Por eso, más que sancionar a la jueza que solamente ha prestado su firma para cumplir una ceremonia, hay que poner en la picota a las estructuras y personas que están desde la cúpula del Poder Judicial y la cúpula del Ministerio Público actuando en un sentido contrario a lo que establece la Constitución. Espero yo que la presidenta sea llamada al Congreso y se le inicie la correspondiente acusación constitucional. E igual al encargado de la Fiscalía de la Nación, si es que pretende que sus fiscales persigan a los parlamentarios, los cuales, como todos sabemos, tienen un fuero y son inviolables por sus opiniones y los votos que ejercen en el ejercicio de su función. Estas garantías pretenden ser violentadas y entonces permitiéndonos percibir la catadura autoritaria y represiva del actual Estado, copado por posiciones filocomunistas, caviares y antirrepublicanas que están creando las condiciones para que el poder político, en lugar de reposar en la voluntad popular, responda al servicio de intereses oscuros, particulares, que transitoriamente se han aupado en los diferentes aparatos del Estado. Y es esta misma gente la que está empujando a que el Jurado Nacional de Elecciones, violentando su deber de buscar la verdad electoral y impidiendo que se tengan a la vista para resolver las apelaciones y nulidades deducidas, tener la vista de la lista de los padrones para saber, por ejemplo, si los muertos están votando, para saber, por ejemplo, si el número de votantes en esa mesa coincide con la que el acta final nos dice, o saber si las firmas son las correctas o no, o han sido suplantadas. Y esto RENIEC, que es un organismo del sistema electoral que está bajo la rectoría del Jurado Nacional de Elecciones,
no tendría ningún inconveniente práctico en poder resolver. Pero no, hay que hacer que el señor Castillo gane a como dé lugar, por encima de cualquier otra consideración, violentando las reglas del propio derecho electoral, la probanza y la búsqueda de la verdad en el proceso de elecciones. Esto es lo que está en juego. Y claro, ahora también hay que mantener la correlación de fuerzas espuria. Digo espuria porque ya hace tiempo la mayoría en dicho organismo que se reclama ser el supremo intérprete de la Constitución ha dejado de servir a los intereses democráticos y republicanos y se pone al servicio de intereses subalternos, de intereses de grupo. Esto, a nuestro juicio, es absolutamente incorrecto. Esto es una distorsión y se quiere que este tribunal, que amparó todas las tropelías de Vizcarra, sea ahora el tribunal que le permita al señor Castillo modificar la Constitución de manera ajena al procedimiento establecido, que se pueda cerrar el Congreso sin las condiciones establecidas y que se pueda finalmente vulnerar la libertad de todos nosotros en un conjunto de tropelías que ya se vienen anunciando. Y para eso quieren a este tribunal, a esta mayoría del actual Tribunal Constitucional, con el objeto de poder santificar, de poder avalar, cohonestar estas acciones contrarias a la legalidad democrática y al régimen constitucional. En consecuencia, lo que ha sucedido en el Congreso con la intervención grosera del Poder Judicial, respaldado por la doctora Elvia Barrios, la presidenta, que tiene que ser llamada a dar cuentas, es una acción perfectamente sincronizada con lo que pretende la mayoría en el Jurado Nacional de Elecciones, de que ponga una candidatura a pesar de los reparos y sospechas que sobre su legitimidad existen. Esta es la verdad de las cosas, y esto hay que decirlo. Y ambas cosas son concomitantes y están sincronizadas, porque de lo que se trata, en última instancia, es ir creando las condiciones para que en el Perú la república desaparezca y se instaure un régimen autoritario como el que tenemos en Caracas o tenemos en La Habana, a pesar de las tormentas sociales que hoy se vienen produciendo. Vamos a continuación vamos a los comerciales correspondientes y vamos a empezar a conversar con los invitados del día de hoy. Centro Peruano de Estudios Gubernamentales, CEPEG, accede a nuestras clases vía stream desde nuestro campus virtual. Además de nuestra plataforma en tiempo real, podrás realizar tus evaluaciones desde la comodidad de tu casa, formular tus preguntas e interactuar con el docente y compañeros mediante nuestro chat en vivo. Además, contamos con el auspicio del Instituto Federal de Río de Janeiro en Brasil. Con nuestros diplomados y cursos especializados,
aumentarás la posibilidad de ser promovido en tu centro de trabajo, mejorar tu rendimiento y consolidar tu experiencia laboral. Puedes conectarte desde cualquier parte del Perú. Amplía tus conocimientos y actualízate. No esperes más y capacítate con los mejores. Capacítate con CEPEG. CEPEG, formando expertos para un mejor estado. Bueno, estimados amigos, continuamos conversando con el Perú. Antes de recibir a nuestros invitados, queremos decir que en el Perú hay una enorme tensión que se ha provocado a raíz justamente de un proceder totalmente irracional por parte del Jurado Nacional de Elecciones, que lejos de cumplir su función para el cual es transparentar la voluntad del pueblo en una elección, se ha confabulado para traicionar esta misión esencial que tiene y dar unos resultados que por lo menos a un importante sector del país le parecen ilegítimos. Esto que
para algunos es un asunto que podría acabar una vez proclamado el ganador, creo yo que es el inicio de un desarrollo en la coyuntura política caracterizada por el enfrentamiento, porque a la polarización existente, el que se monte un régimen que no tiene la legitimidad suficiente, que tiene un vicio de origen y que por lo tanto es desconocido por un número muy importante de peruanos. Se habla de un 65, 70%, casi 2/3 de los ciudadanos en el Perú consideran que estas elecciones han sido arbitrarias y que no están reflejando genuinamente el sentir popular. Es por eso que de hace tiempo, desde que terminó la segunda vuelta, hemos asistido al nacimiento de una protesta de naturaleza democrática. Sectores que hasta el momento no habían ocupado las calles, no ganaban la plaza pública para expresar un sentimiento y una posición frente al poder, hoy lo hacen y lo hacen de múltiples maneras, en marchas relámpagos, en caravanas, en concentraciones, plantones en los distintos espacios en los cuales el poder pretende comportarse de manera abusiva. Y esto de veras es el elemento que yo creo que va a actuar decisivamente en los próximos meses y quizás años. Las calles y las plazas ya no son monopolio de los sectores extremistas y radicales. Esos que lograron, con la complicidad del aparato estatal y la prensa domesticada por los avisos publicitarios del gobierno, por la plata que nace del presupuesto público, lograron dar un golpe de Estado contra el presidente legítimo Manuel Merino. Y se planteó esto de manera completamente inversa. La realidad fue transfigurada como quisieron los medios de comunicación para decir que Merino era el golpista. Cuando Merino, como ustedes recordarán, había sido elegido en el mes de marzo del año pasado presidente del Congreso. Y ante la caída de Vizcarra, al ponerse al descubierto que era un ladrón de citezuelas, le correspondía, de acuerdo a lo que dice la Carta Constitucional, la presidencia a quien ocupaba la titularidad en el Congreso de la República. Pero esto fue malinterpretado. Una campaña al estilo Goebbels, el famoso ministro de propaganda nazi, que confundió, y entonces las calles fueron ocupadas, se violentó y se enfrentaron a la policía para que se produjeran muertos a propósito, que probablemente hayan sido asesinados por las mismas turbas. Y esto lo decimos porque, vean ustedes, el tiempo transcurrido y durante todo ese momento no se ha descubierto quién asesinó a los dos personajes que cayeron en esas jornadas. Y esto es grave porque se han levantado monumentos, se dijo que iba a haber una persecución, se denunció penalmente incluso a las autoridades del efímero gobierno de transición, del efímero gobierno del señor Merino. Bueno, y ahora lo que tenemos es que las calles han sido ocupadas por los sectores democráticos, los cuales, vean ustedes, no asusan a la violencia, no queman carros ni destruyen la propiedad pública y privada como lo hacen los otros, pero militantemente han adquirido un compromiso y entienden que expresarse en el ágora pública es una condición para que la democracia perviva en nuestro país y no desaparezca. Soy un convencido que este surgimiento de masas que levantan banderas republicanas y democráticas es una de las novedades más promisorias de la presente etapa en la vida política nacional. No ha sido común ver este tipo de manifestaciones. Muchas de ellas eran casi monopolio de las izquierdas. Hoy las izquierdas
adoptan una posición defensiva y se refugian en los aparatos del Estado, los cuales han ocupado de manera muchas veces vedada, y llaman al orden, a la tranquilidad, cuando ellos impusieron casi el terror en un conjunto de manifestaciones violentas para poder sacar adelante los puntos de vista que sus dirigentes les planteaban. Esa situación ha cambiado radicalmente y hoy creo que incluso proclamando el jurado de elecciones al señor Castillo, su legitimidad de origen estará cuestionada y este cuestionamiento tendrá como consecuencia que la gobernabilidad en el Perú va a deshacerse significativamente. En fin, ese es el escenario que nos han dado los Vizcarra, los Sagasti y sus representantes en el Jurado Nacional de Elecciones. Este es el panorama y sobre esto vamos a conversar luego de un breve corte con uno de los animadores de esta jornada callejera donde la democracia efectivamente se está jugando. Vamos al corte. En el Centro Peruano de Estudios Gubernamentales, CEPEG, accede a nuestras clases vía stream desde nuestro campus virtual. Además de nuestra plataforma en tiempo real, podrás realizar tus evaluaciones desde la comodidad de tu casa, formular tus preguntas e interactuar con el docente y compañeros mediante nuestro chat en vivo. Además, contamos con el auspicio del Instituto Federal de Río de Janeiro en Brasil. Con nuestros diplomados y cursos especializados, aumentarás la posibilidad de ser promovido en tu centro de trabajo, mejorar tu rendimiento y consolidar tu experiencia laboral. Puedes conectarte desde cualquier parte del Perú. Amplía tus conocimientos y actualízate. No esperes más y capacítate con los mejores. Capacítate con CEPEG. CEPEG, formando expertos para un mejor estado. Estimados amigos, estábamos conversando en nuestro comentario sobre la importancia que tienen las movilizaciones callejeras para afirmar y defender la democracia en el Perú. Bien, y entonces en esta oportunidad queremos nosotros entrevistar a uno de los animadores más conspicuos que se han gestado en este tiempo y que efectivamente es uno de los líderes de todas las movilizaciones. Aquí tenemos con nosotros a Ricardo Flores, con él estamos participando en estas acciones patrióticas, democráticas, que buscamos defender nuestro régimen constitucional y las libertades públicas. Bienvenido, Ricardo, quisiéramos saludarte y en primer lugar hacerte la pregunta siguiente. ¿Qué importancia tú le otorgas a las manifestaciones callejeras que se han venido desarrollando en defensa de la democracia
contra la prepotencia gubernamental traducida en el Jurado Nacional de Elecciones, que nos quiere imponer a un presidente de la República que no ha reunido los requisitos de una elección transparente como debiera ser en un Estado democrático. ¿Cuál es tu punto de vista en general sobre el particular? Adelante, Ricardo. Buenas noches, Ángel. Muchas gracias por la invitación para poder participar y comentarles a tu público sobre lo que estamos haciendo y lo que significa, pues, el que estemos en las calles, ¿no? Mira, te comento que la población salga a las calles a manifestar su deseo y que diga su voz es sumamente importante, ya que eso va a reflejar y da la representación de lo que ellos sienten y hace que el público pueda ver de que no estamos de acuerdo con lo que las autoridades están haciendo. En ese sentido, las calles es lo que está diciendo lo que el pueblo realmente siente y quiere. Y como ha sido de manera contundente, no queremos el comunismo. Bien, creo que es muy importante que sectores que quieren afirmar la democracia y alejarse de cualquier régimen totalitario y extremista que trae opresión y que conlleva miseria, adicionalmente, como es el caso venezolano, para poner uno de los tantos ejemplos, haya ganado las calles y se manifieste con espontaneidad en una lucha básica por su libertad. ¿Cuál es el derrotero de estas acciones que tú estás animando y eres uno de los dirigentes más destacados de este proceso? ¿Cuál es el destino de estas acciones? ¿Van a acabar quizás cuando se proclame a Castillo contra viento y marea, como parece ser? ¿O estas luchas van a canalizarse, van a seguir articulándose como una forma de expresar un descontento ciudadano legítimo contra una imposición gubernamental? Ricardo. Mira, Ángel, lo que sucede es lo siguiente. Todos sabemos que los medios de comunicación no están diciendo la verdad. Entonces, al ellos no decir la verdad y no decir el sentir del pueblo, lo que el pueblo tiene que hacer es salir a la calle y manifestarlo. Y es eso lo que nosotros estamos haciendo. Y no vamos a parar de salir a la calle mientras que las cosas sigan en este rumbo de prepotencia de las autoridades por tener en este momento de manera pasajera, porque va a ser de manera pasajera, el poder, ¿no? Querer imponernos, ¿no? A nosotros, el pueblo, algo que no queremos, que en las urnas lo hemos manifestado y que ellos haciendo toda esta trampa. ¿Aló? Sí. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Sigue adelante. Hubo una pequeña falla en el sistema. Sí. Haciendo todas estas trampas en diferentes lugares, como por ejemplo en la mesa, colocando votos inexistentes de muertos, de niños, etcétera, haciendo un conteo que no es el real. Quieren obligarnos a tener a unos gobernantes que no corresponden, pues, ¿no? Correcto. ¿Cuál es el alcance, Ricardo, de estas manifestaciones? ¿Aparentemente son en Lima solamente o hay también concentraciones, marchas y protestas en otros lugares del país? ¿Es la vocación de este movimiento tener una dimensión territorial en todo el espacio nacional o se circunscribe solamente a algunos lugares? ¿Cuál es repito, el destino, el objetivo de estas movilizaciones democráticas? Mira, a la población darse cuenta, nuevamente repito, de que los medios de comunicación malinforman a la ciudadanía y mienten, porque inclusive la última vez que hemos estado en el Congreso haciendo nuestra manifestación, ¿no?
pidiendo pues un nuevo tribunal constitucional, ellos decían, Canal N decía, de que nosotros estábamos en contra del cambio, imagínate. Entonces, no solamente se hace a nivel local, a nivel Lima. Estas manifestaciones se están haciendo en todo el país y también hay exactamente las mismas manifestaciones en el extranjero. Se han visto en ciudades de Estados Unidos y en otras ciudades en el mundo que también se están saliendo a la calle para dar esa voz del pueblo y que sepa el mundo que el pueblo no quiere lo que nos quieren imponer. Claro, esto es muy importante, porque estamos haciendo después de mucho tiempo que el protagonista de la lucha política no sean solamente los representantes, las autoridades de uno u otro tipo, sino sea la población, quien con su acción directa empieza a marcar el ritmo y el derrotero del país. Estamos recuperando la democracia que ha sido en alguna manera confiscada por algunos elementos para poder hacer un conjunto de actos de latrocinio por un lado y medidas abusivas por el otro. Creo que estas manifestaciones, cuando lleguen a coordinarse más, y estamos en ese proceso, estamos yendo de una posición de menos a más, va a ser un factor decisivo en primer lugar para que Castillo no se atreva a modificar los estilos de vida republicanos, no pretenda cambiar una constitución que le permita concentrar el poder y reelegirse indefinidamente. En esas grandes jornadas por la democracia, el pueblo movilizado y con dirigentes de tu talla, de tu estirpe y tu combatividad, creo que ahí se va a jugar el destino del país. ¿Qué opinas tú de este reto que la historia te está brindando a ti y a todos los colectivos que de una u otra manera y a partir de formas y estilos diferentes, dentro de una pluralidad verdaderamente fecunda, están enfrentando la gravísima situación que pasa el país? Mira, nosotros al salir a la calle queremos dejar un mensaje muy, pero muy claro, que es: no va a tener legitimidad un presidente que el Jurado Nacional de Elecciones lo quiere imponer, porque no tiene los votos válidos. Bien, no, la legitimidad tiene que nacer pues del pueblo peruano. La democracia es el gobierno del pueblo. Ese es el sentido etimológico de la palabra. Y cuando el pueblo no se siente representado en algún gobernante o autoridad, se produce un desajuste y el país no va a estar tranquilo. El Perú profundo es el que se mueve y rechaza una imposición. Y cuando mañana Castillo, sin legitimidad de origen, pretenda querer imponer sus propias reglas, sus propias políticas, con un contenido antipopular y antinacional, tendrá un pueblo movilizado que le dirá no, y basta al estilo prepotente. Creo que hay que prepararnos para eso, porque la lucha por la democracia no se gana en un episodio determinado, sino es una actitud constante. Los teóricos de la democracia, Jefferson decía que la democracia y la libertad son bienes preciosos frente a las cuales el pueblo tiene que cuidarlo militantemente. Eso es fundamental y creo que ustedes están cumpliendo una labor esencial y por esa razón esperemos que los movimientos donde tú eres un activo participante sigan desarrollándose. Ustedes nos tienen que garantizar al país entero que la libertad en el Perú nunca va a ser eclipsada, nunca va a culminar. Así es, Angelito, totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar. Es más, te comento lo siguiente. Ya hemos pasado de un fraude electoral a ver que existen delitos electorales. Porque acá lo que hay pruebas donde se ve de que acá hay una organización criminal que ha pensado, ha planificado, ha organizado y ha ejecutado lo que quería hacer con el país. Y ha sido este delito de engañar a toda la población diciendo de que hay un presidente
cuando ese presidente, entre comillas, no tiene los votos. Bien, creo que tus comentarios y tu participación tiene que ser relevada. Yo te agradezco infinitamente el concurso que nos has brindado, tus palabras, tus impresiones sobre este tema democrático, y espero tenerte en una nueva oportunidad para seguir conversando sobre este y otros asuntos que son de interés nacional. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima, Ricardo Flores. Gracias, Ángel, y gracias a todo tu público por estar presente y podernos escuchar. Cuando quieran, estoy para ustedes. Muy bien. Estimados amigos, nos vamos a un nuevo corte y volvemos nuevamente con el programa. En el Centro Peruano de Estudios Gubernamentales, CEPEG, accede a nuestras clases vía stream desde nuestro campus virtual. Además de nuestra plataforma en tiempo real, podrás realizar tus evaluaciones desde la comodidad de tu casa, formular tus preguntas e interactuar con el docente y compañeros mediante nuestro chat en vivo. Además, contamos con el auspicio del Instituto Federal de Río de Janeiro en Brasil. Con nuestros diplomados y cursos especializados, aumentarás la posibilidad de ser promovido en tu centro de trabajo, mejorar tu rendimiento y consolidar tu experiencia laboral. Puedes conectarte desde cualquier parte del Perú. Amplía tus conocimientos y actualízate. No esperes más y capacítate con los mejores. Capacítate con CEPEG. CEPEG, formando expertos para un mejor estado. Estimados amigos, tenemos ahora como invitado al doctor Gustavo Gutiérrez Tixe. Él es un destacado abogado, profesor universitario y sobre todo un conocedor profundo del derecho constitucional, autor de varias obras a pesar de su relativa juventud. Es uno además de los que ha estado participando en este proceso que el Congreso debió culminar con la elección al Tribunal de los miembros, que ya su periodo ha caducado y que el tribunal debe objetivamente renovarse para poder ser un reflejo fiel del sentimiento constitucional por un lado, pero también para poder armonizar los conflictos de los poderes, el ser el gran defensor de la Constitución y el que tutela los derechos fundamentales de todos. Gustavo, yo quería preguntarte ¿cuál es tu impresión de lo que ha sucedido la semana pasada cuando el Congreso de la República intenta cumplir un mandato, lleva adelante un proceso que ya viene de meses atrás y resulta que una jueza de primera instancia, que ni siquiera es titular del despacho, sino lo ocupa provisionalmente, supernumeraria ella, se atreve a decirle al Congreso de la República que no cumpla
con sus funciones ni ejerza sus competencias. Esto es un hecho totalmente anómalo y yo quisiera que, desde el punto de vista constitucional, pudieras explicar a los amigos que nos están viendo y escuchando el significado de esta maniobra, a mi juicio grosera, que ha ocurrido en un proceso constitucional, porque la Constitución dice que es el Congreso el que elige a los titulares del Tribunal Constitucional y esto es una función excluyente, no le compete a nadie más, sino a la representación nacional. Adelante, Gustavo. Hola, gracias Ángel por la invitación. Saludo primero a todos ustedes, mi mayor aprecio. Bueno, sobre el tema, yo creo que ya venía a venir, ¿no? O sea, es algo que se ha venido gestando. En realidad, en Europa ha ocurrido hace 30, 40 años atrás, sobre todo cuando algunos jueces han pretendido cuestionar las decisiones de los parlamentarios o las expresiones de los parlamentarios, pero nunca se ha llegado a tanto, ¿no? Nunca se ha llegado al nivel de pretender amenazar con meterlos a la cárcel a los representantes del pueblo por ejercer su opinión y sus votos en los temas políticos. Y bien, yo como te decía, se viene gestando como consecuencia de que hay sectores políticos en vista de que no logran cuajar en la Asamblea Parlamentaria, no tienen representación, ¿no? Han creado nuevas organizaciones políticas encubiertas, los famosos grupos de interés, y que a través del control o la ascendencia en el sistema judicial, donde han impuesto una doctrina minoritaria, ¿no? Que en Europa es minoritaria, la tesis de Dworkin, por ejemplo, o del mismo Sarebelski, en el sentido de que las zonas de control serían absolutas, lo cual es falso, ¿no? Es verdad que hay zonas que casi no hay zonas exentas de control, pero hay dos tipos de control constitucional. Hay un control constitucional político y hay un control constitucional jurídico. El control constitucional jurídico, que prácticamente está circunscrito a la defensa de los derechos humanos, no tiene nada que ver con el control político constitucional, que se da cuando hay un exceso en el ejercicio de las prerrogativas políticas, pero que están sujetos a sanciones políticas, como es el caso, por ejemplo, de una eventual disolución del Congreso, o, como diría Bergottini, la responsabilidad política difusa, ¿no? Es decir, yo no respaldo más a esos congresistas que políticamente no han actuado de manera correcta en un acto como, por ejemplo, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero de ahí a pretender llevarlos a un tribunal realmente es un exceso y, por tanto, estamos en los extramuros de la justicia y prácticamente tenemos jueces que están haciendo activismo político, ¿no? Lo cual es inadmisible, ¿no? En España, por ejemplo, el Código Penal es más claro al respecto porque establece que ningún juez ni ninguna autoridad puede intervenir en decisiones que le atañen al Congreso y están sujetos, sino a responsabilidad con cárcel. No es al revés. O sea, juez, y así dice el Código Penal español, que se atreva a pretender inmiscuirse en las prerrogativas políticas de los parlamentarios, puede dar lugar a un proceso penal con una prisión correspondiente. Ojalá no lleguemos a eso, porque a mí ya lo que me preocupa más frente a todo esto son los nefastos precedentes que hemos venido dejando durante estos últimos años, ¿no? Fíjate, tenemos el caso del precedente de la Comisión Tejada, donde un juez ordenó que el informe final de la Comisión Investigadora sea anulado, pero el Congreso no lo anuló, lo declaró inejecutable y no anuló su informe, ¿no? Luego hemos tenido ahora el amparo de Javier Ríos Castillo, a través del cual un juez ordena que se le reponga en el concurso y se le nombre magistrado. En esta lógica el Congreso tendría finalmente que acatar. Y hemos tenido hace poco la decisión del Jurado Nacional de Elecciones frente al proceso judicial interpuesto por el PPC, que ordenaba que inscribiera su lista y el jurado declaró inejecutable dicha medida por afectar a sus competencias. Entonces, yo sí creo que hay un espacio para la defensa de las prerrogativas de los poderes del Estado, porque lo contrario, el precedente que vamos a dejar en el futuro es que simplemente el gobernante o los poderes fácticos, los grupos de interés van a poder emplear a cualquier juez que esté ávido de los reflectores y de las cámaras, ¿no? Por un momento de fama, como diría
el jurista español Lorenzo Martín Retortillo, ¿no? Y pretenda nuevamente judicializar los actos políticos, tomando decisiones como estas, y que pueden dar lugar, como les digo, a que el próximo Parlamento termine siendo perseguido judicialmente, lo cual resultaría peligroso para nuestra incipiente democracia. Correcto, creo que ese es un juicio contundente, lo ha dicho con toda claridad, y además coincide con un autor en el siglo pasado, un jurista francés, viendo el proceso judicial en Estados Unidos en relación con el Parlamento, con el Congreso allá, acuñó un concepto, el gobierno de los jueces. El gobierno de los jueces, Lambert fue este señor, es algo anómalo en el régimen democrático. La función del magistrado, que es muy importante en el Estado constitucional de derecho, no puede usurpar funciones que únicamente le tocan a la representación popular, a quienes tienen un mandato específico a través de elecciones para establecer la norma general, las leyes y hacer el control político a las instituciones del propio gobierno. Pero en ningún caso, siendo importantísima la función jurisdiccional, puede llegar a usurpar funciones políticas y hacer lo que Lambert decía, un gobierno de los jueces. Más o menos eso es lo que se está dibujando aquí, aunque de modo mucho más grosero, por cierto, de modo mucho más grosero de lo que ocurrió en aquella época en Estados Unidos, y que Lambert en este libro famoso señala y desde su punto de vista considera que es una desviación, una anomalía del proceso constitucional, el gobierno de los jueces, o la dictadura de los jueces, peor. Correcto, o sea, en realidad el sistema judicial también tiene límites, no es absoluto. Los jueces tienen un poder importante que tenemos que cautelar, sobre todo en la defensa de los derechos, ¿no? Eso creo que es innegociable. Los derechos deben ser defendidos por el control constitucional de carácter jurisdiccional, ¿no? Pero ciertamente, por ejemplo, en este proceso de designación de magistrados no hay ninguna afectación de derechos. Inclusive en la tesis judicialista podría haber sido válido en tanto en cuanto algún postulante hubiera interpuesto un amparo por violación a sus derechos dentro del concurso, pero en este caso no lo hay. Inclusive César Landa, que es uno de los constitucionalistas que admite la tesis judicialista, sostiene que en los casos de control de actos parlamentarios tendría que haber de por medio una sentencia y tendría que haberse agotado vía previa, porque lo contrario, lo que mañana va a suceder es que un proyecto de ley pueda ser cuestionado a través de un amparo por una amenaza a un derecho fundamental. Un proyecto de ley, es decir, la iniciativa política terminaría siendo una amenaza. Entonces, Landa, con coherencia dentro de su esquema, que yo discrepo, por cierto, judicialista, él señala, pues sí, bueno, para mí sí es posible, dice Landa, pero tendría que aprobarse la ley, tendría que aprobarse el acto político. Una vez que se apruebe el acto político, puedo interponer un amparo. Okay. Pero en este caso, la irregularidad está en manifiesta, que con solamente una medida cautelar presentada el mismo día, resulta que se pretende suspender los actos del Parlamento y correrle traslado al Poder Judicial para que inicie las acciones judiciales correspondientes. Sin duda, yo creo que más bien es al revés. Es muy grave lo que está pasando, y lo que puede dar lugar a una responsabilidad constitucional y penal, tanto del fiscal de la Nación como el presidente de la Corte Suprema. Porque si bien este Congreso acaba sus funciones el 26 de julio, los hechos que avalan una invasión de fuero prohibida por la Constitución, donde la Constitución señala taxativamente que el voto y la opinión de los congresistas son inviolables, y esta es una garantía histórica construida desde la Revolución Francesa, realmente resulta ser una clara o una potencial infracción a la Constitución. Y eso puede dar lugar a que el siguiente Congreso tenga que tomar cuentas al respecto, porque lo que corresponde a un modelo democrático es la defensa de los fueros. Claro, claro que sí. Y mira, para ir terminando, el tiempo es tirano, tú sabes, inclusive el uso del amparo. Tú eres profesor de Derecho Constitucional y a los alumnos se les enseña que las distintas instituciones y remedios procesales para defender los derechos fundamentales son distintos y adecuados. ¿Cuál es el derecho fundamental violado para el señor que interpone esta demanda? ¿Y acaso el amparo sirve para hacer un control de legalidad en el caso supuesto y negado de que hubiera habido algún tipo de irregularidad en el proceso de selección?
ahí tampoco hay fundamento alguno. Mira tú cómo se desnaturaliza. No solamente es el judicialismo como teoría, al cual tú señalas y condenas con toda severidad, sino también la tergiversación grosera de un instituto, el amparo, que tiene fines completamente distintos. Es la violación de un derecho subjetivo de naturaleza constitucional que se ventila en un amparo. Y por eso es que el amparo es rápido, es un proceso abreviado, es un proceso que busca moverse incluso con elementos de verosimilitud por el apremio o por la urgencia que significa dar una tutela efectiva a un derecho violado. Pero en este caso, ¿cuál es el derecho violado, Gustavo? ¿Cuál es el derecho violado que se puede realmente plantear para darle algún viso de legitimidad a esta maniobra que se ha llevado a cabo? El audio. Ahora, a ver. Sí, a ver, rapidito. ¿Nos escuchas, Gustavo? ¿Tu audio? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí te escucho. Sí, rápido nomás, danos un concepto y podemos seguir conversando sobre esto en cualquier otra oportunidad. Yo creo que aquí el amparo es... Sí, el amparo solo cabe contra derechos intersubjetivos, ya que ahí no existe ninguno. Aquí hay un control que podría darse de carácter objetivo, cosa que no es posible en un proceso de amparo. Así es. Bien, Gustavo, el tiempo nos ha ganado. Ha sido un gusto tenerte. No sabemos si el tribunal, no sabemos si el Congreso va a seguir con esta votación para elegir los miembros, pero independientemente de cuál sea ese el resultado, y creo yo que el tiempo sabrá reconocerles a ustedes, los otros postulantes que de buena fe han concurrido a este proceso y se ven pues estafados con una acción gubernamental, porque esto lo dirige el gobierno a través del Poder Judicial para interferir en una función esencial como es la de renovar el Tribunal Constitucional como corresponde. Muchas gracias y hasta cualquier oportunidad, Gustavo. Gracias por tu participación. Gracias. Bien, amigos, esto ha sido todo. Ha sido un programa con algunas características propias. Esperemos que la próxima semana nos acompañe Alberto Bayac y conjuntamente podamos llevarles a ustedes una nueva edición de Conversando con el Perú. Muy agradecido por su presencia, por el seguimiento que nos hacen y estamos con ustedes la próxima semana nuevamente con su programa Conversando con el Perú.